¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. A ver, os voy a ser sincero, os voy a ser honesto. Estoy un poquito hasta las narices. Estoy un poquito hasta las narices de vosotros. Que si estamos hartos de lavadoras, que si calero los coches eléctricos no valen, que si calero coches eléctricos no, que quita de mis narices esa basura que no sirve para nada, que a dónde vas con ese pedazo de cacharro que no sirve nada más que para tirarlo por un precipicio. Pero vamos a ver, ¿qué queréis que haga yo? ¿Qué queréis que haga si esto es lo que nos ofrece la industria del automóvil? Si esto es lo que está saliendo ahora al mercado y nosotros nos dedicamos a informar. Es que yo ya no sé qué hacer, de verdad. O sea, estoy desesperado, se me acaban las ideas, me pongo a buscar, me pongo a pensar y ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para intentar compensar todo esto? ¿Qué puedo hacer para intentar traeros algo que os interese? Bueno, pues para empezar, fuera. El Williams merece un capítulo aparte, ¿verdad? Pero es que hoy teníamos la oportunidad de juntar nada menos que a un Clio V6 fase 1, Clio V6 fase 2, y ya me parecía demasiado, me parecía abusar sacar los tres coches juntos en un único vídeo. Así que vamos a hablar de estas dos gloriosas maravillas que siempre he tenido muchas ganas de tener cerca mío, de poderlos ver, tocarlos y conducirle. Deseo que se va a cumplir hoy. Y el Williams lo tenemos para un nuevo episodio, a ver qué parejita le buscamos, ¿por qué no? Vamos a intentar buscar algo que sea diferente y original. Pero diferente y original siempre ha sido Renault en lo que se refiere a su división deportiva Renault Sport, y con el Clio, por supuesto, iban muy bien. Después de haber dejado el listón alto con el 16 válvulas y el Williams, pensaron cómo podemos pasar al siguiente nivel. Ya sabes que en estos últimos días Renault ha presentado el Turbo 3, del que daremos buena cuenta también en el futuro en el canal. Es un coche de otra galaxia, pero en este caso Renault quiso hacer algo también que diera un homenaje, un sentido homenaje a aquella saga de vehículos míticos turbo, y lo hizo con el Clio, y lo hizo con una configuración mecánica súper interesante y original. Ya sabes que en aquellos tiempos a Renault le daba por hacer experimentos locos, como aquella Espace F1 que llevaba un motor V10 en posición central, y aquí replicaron la idea del R5 turbo con el motor central trasero. Tenemos un Clio con unos anchos de vía mucho más grandes, es una pasada lo que se ensancha el coche, más de 15 centímetros de extra de ensanche, y con el motor en posición central trasera, anulando las plazas traseras, ya vemos que estamos ante una máquina bestial, ante una máquina que está pensada para disfrutar y para divertirse al volante. Para desarrollar estos coches, Renault contó con la colaboración de un experto en ingeniería de competición, Tom Walkinshaw Racing, que había hecho en aquellos momentos coches de competición, y decidió alimentar esta bestia, darle la vida a través de un corazón de 6 cilindros sacado directamente del motor V6 que en aquellos tiempos montaban los Renault Laguna de más alta gama, e igualmente también la Renault Espace. Es un motor de 6 cilindros y 3 litros que en este caso llegaba a los 230 caballos de potencia, denominación comercial. Si nos vamos a los kilovatios eran unos pocos menos, cosa que crecería hasta los 255 caballos en la fase 2. Bueno, conceptualmente ya vemos lo que es el coche, ya vemos cómo visualmente es un auténtico lujazo, es un gustazo ver un vehículo con estas medidas contenidas como el Clio, con este ensanche, una carrocería más propia de la competición para circular por la calle, y por ende, por supuesto, todos los órganos mecánicos del vehículo tenían que estar a la altura de lo que se estaba aspirando, a la altura de lo que se estaba pensando. Por eso, combinar la producción de este coche con un especialista como TWR, pero Renault Sport, por supuesto, llevando la voz cantante. Una cosa muy curiosa es que se hicieron pocas unidades. Este coche tuvo una vida útil de mercado desde el año 2001 hasta el año 2005 aproximadamente. Estuvo 4 años en el mercado, 2 años para la fase 1, 2 años para la fase 2, haciendo números redondos, 1.500 unidades vendidas de este modelo y unas 1.200, casi 1.300 vendidas del fase 2. Un fase 2 que vino a corregir algunas de las cosas que se le criticó al fase 1, algunas de las cosas que se podían mejorar claramente para hacerlo todavía más radical. Hay 4 años de diferencia, partimos de la misma base, del mismo vehículo y plataforma, del mismo motor, pero hay montones de modificaciones entre uno y otro que hacen que el fase 2 sea un vehículo realmente más perfeccionado. A mí, viendo aquí, comparando los dos, realmente el fase 1 me parece incluso que tiene un poco más de picante, un poco más de atractivo, y que el fase 2 visualmente es más artificial. Pero como digo, hay montones de diferencias, a pesar de que son todas detalles que acaban sumando un todo muy grande. Para empezar, los colectores de escape, ahora los vas a oír, son distintos. El V6 de fase 2 respira de otra manera y lo hace mejor y suena mejor. Un detallito interesante es que el alerón se aprovechó
para, ya ves, lo discretito que es en la fase 1, hacerlo más grande y claramente más notorio en la fase 2, lo cual le da, pues eso, más percepción de ser un vehículo deportivo. Cambios importantes en la suspensión y en la misma estructura del coche. Se llevó más atrás las ruedas traseras en la versión 2, de tal manera que aumentó un poco la batalla del coche, idea que fuera todavía más estable y que tuviera un paso por curva más rápido. Así que se llevaron atrás las ruedas traseras y las delanteras tienen igualmente un apoyo distinto con cambios en la suspensión, aquí un eje multibrazo, ahí se sujetan de otra manera y pivotan de otra manera para intentar mejorar la motricidad del vehículo, aunque es un coche todo atrás. Igualmente son distintos los bloques que salen hacia afuera, como puedes ver el coche es como una especie de mecano, es una de las gracias para hacer que el motor respire, y las llantas, que son de diseño idéntico y firmadas por OZ, en la versión fase 2 tienen 18 pulgadas respecto a las 17 pulgadas que tienen en aquella versión. Este coche, además, si lo ves de frente, fíjate que prácticamente no hay nada parecido entre uno y otro, toda la parrilla frontal ha cambiado, solamente el módulo de los faros antiniebla es el mismo, pero incluso el diseño cambia, y en esta versión se aprovechó para meter elementos de equipamiento modernos, como por ejemplo un climatizador, aquel tenía un aire acondicionado sencillo, o por ejemplo unos faros de xenón que vienen muy bien si es que quieres conducir este coche por la noche. Es muy posible que te estés planteando cuál es el peso de uno y otro, que es lo que marca un poco la deportividad. Bueno, en aquel caso se quedaba en algo más de 1.300 kilos, en este se llegó a los 1.400 kilos de peso, pero a pesar de todo, con esa caja que tiene de 6 relaciones, esta versión era capaz de bajar de los 6 segundos en el 0 a 100, ya es una cosa muy seria hacer 5,8, mientras que ese andaba por el 6,3, décima arriba, décima abajo. Este es Euro 4, aquel no, y se hizo un cambio muy importante y muy profundo, que es el que menos se ve, en el motor, para que esos aproximadamente 25 caballos de potencia más, que realmente en el mundo real son algunos caballos más, llevaran el coche, como digo, a un nivel superior. De hecho, en esos cambios en 4 años hubo también un cambio incluso de moneda. Aquel empezó costando algo más de 6,5 millones de pesetas, es mucha pasta, ahora nos quejamos, este ya pasaba de los 42.000. Y volviendo al motor, cambio en la gestión electrónica del mismo, cambio en los colectores de escape, cambio en los inyectores del vehículo e incluso cambios también en el árbol de levas para todo junto, que esta versión pasara de los 250 jacos e igualmente que cumpliera ya con la Euro 4. Resultado conseguido, un coche más rápido, un coche con mayor aceleración y un coche con menos nivel de contaminación. ¿Cómo se accedía al motor? Bueno, pues tenemos una tapa, como puedes ver aquí con estas 4 ruedecitas, muy fáciles de sacar, ya las hemos desenroscado. Es una tapa que además está amortiguada por dentro, fíjate que tiene su goma para que no dé golpes y para que quite sonido, y no te creas que destapamos el motor, que todavía tenemos una segunda tapa más, esta ya de servicio. El corazón de la bestia, la verdad es que muy bien colocado, muy bien ubicado. Aquí hay un problema serio con el espacio, desde luego yo creo que sale a cuenta trabajar echando los asientos hacia adelante según la posición en la que estés. Es bastante desconcertante tener el motor en esta posición y encontrar los elementos mecánicos del revés según desde donde lo mires. Pero bueno, cuando lo hicieron así, seguro que hay un plan de mantenimiento y de trabajo donde está diseñado por dónde meterle mano, pero desde luego yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser hacer una reparación profunda. Y claro, te estarás preguntando, ¿y dónde está el maletero del coche? Pues no, eso de los maleteros frontales evidentemente no es un invento de los coches eléctricos, ya hace años que existe en muchos vehículos que tenían el motor atrás, y en este Clio igualmente también tenemos aquí un desahogo que no está nada mal. Al final son poco más de 60 litros los que oficialmente tiene este receptáculo, donde puede caber un par de mochilas, en fin, lo justo para irte a dar un paseo. Si tienes que meter más equipaje en este coche, no te queda más remedio que dejarlo por encima del motor ahí detrás, con el asunto de que no existe ninguna rejilla ni barra que separe los dos compartimentos, la de los ocupantes del coche y la del motor. Así que habría peligro, pero no hay más espacio. Una puerta muy aparatosa, realmente, como tienes que meter la mano ahí, la sensación que tienes es que se vaya a abrir en formato de tijera, ¿no? Y bueno, un interior muy espartano, que comparte muchos elementos con el Clio convencional. Solamente aquí han añadido una tapicería más exclusiva, y una de las primeras cosas que llama la atención cuando te sientas es eso, típico de Renault, ¿no? Hacer unos interiores tremendamente espartanos y que se diferencien lo justo de sus hermanos pequeños. En este caso la instrumentación es una instrumentación pues al estilo de los Megane o los Laguna de la época, con unas grafías bien grandes y bien visibles, y solamente el logotipo de Renault Sport preside ahí
para saber que tenemos algo muy especial. Por cierto, hablando de presidir, entre los cambios importantes que se hicieron en el motor, aquel daba la potencia máxima a 6.000 vueltas, este es capaz de superar las 7.000 vueltas, ya ves que hay una diferencia muy importante. Y lo más llamativo y negativo, bajo mi punto de vista, sin ningún género de dudas, es este volante, este pedazo de volante de autobusero, que no tiene nada de deportivo, es un volante estándar, esto sí que es made in Renault puro y duro, y que bueno, pues yo creo que desmerece un poco en la versión fase 2, en la fase 1 no lo tiene, le han puesto aquí la plaquita de Renault Sport, igualmente para que te acuerdes que llevas un coche especial, un coche que además, fíjate que lleva aquí estos insertos para colocar las manos aquí en su posición de las 10 y 10, todo el salpicadero, toda la funcionalidad del coche es la misma, en esta versión, como te decía, ya tenemos un climatizador electrónico, tenemos nada menos que un porta CDs para poder escuchar música, un cierre centralizado aquí, y por supuesto lo que no cambia en uno y otro, y es glorioso, es la palanca de cambios aquí sobre elevada, con esta tornillería tan racing, con los recorridos cortitos y en una posición perfecta para poder conducir de una manera deportiva, como corresponde a un coche de este tipo, con 6 relaciones, una palanca que parece que cumple con lo que promete el coche, y con eso ya tenemos algo muy bueno. Los pedales pulidos y en aluminio, y unos asientos que desde fuera no impresionan. Hoy en día todos los fabricantes de coches hacen asientos locos y asientos muy llamativos desde el punto de vista del diseño. Estos asientos no destacan para nada por ser unos asientos de diseño especial, no hay buckets, pero te tengo que decir que sujetan muy bien al cuerpo y que cumplen con la función que uno espera de ellos, que es sujetarte especialmente por la parte lateral. La posición de conducción igualmente muy buena también, tenemos espacio de sobra lógicamente al no tener plazas atrás para tallas más altas, al menos para mi talla, yo aquí me siento muy a gustito y tengo unas ganas de escuchar rugir esa bestia que hay detrás. Así que sin más, queridos amigos, señoras y señores, vamos a darle vida y vamos a darle carretera y manta a este Clio V6. Gana el fase 2, más gordo, pero el bonito, el delicioso, también es el fase 1. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Y por cierto, antes de empezar a conducir el vehículo y de que veas qué tal va, que sepas que esta prueba es gracias a un auténtico mito de la automoción española, al creador de Hispacart, al gran Ramón López, una persona que ha consagrado toda su vida a la competición y al mundo del motor y que generosamente nos ha cedido estos 2 ejemplares de su propiedad para poder sacarlos de su colección, pedazo de colección la que tiene López. No te lo pierdas, porque en un próximo vídeo vais a conocer a este personaje y te aseguro que te va a sorprender quién es, cómo es y qué es lo que tiene, si es que aún no lo conoces. Cuenta la leyenda que Fernando Alonso, cuando corría con Renault, metió un día en su recién estrenado karting un Clio V6 en el circuito y después de darse varias vueltas con él, pidió que regaran el suelo para poder cruzarlo, porque no era capaz de cruzarlo. Bueno, es un coche atómico, es un coche explosivo, porque mezcla una potencia muy alta con unas vías bastante anchas, pero poca distancia entre ejes y todo atrás, sin ningún tipo de control de tracción, sin ningún tipo de ayuda electrónica a la conducción. Y lo primero que llama la atención, como no podía ser de otra manera, al menos en este fase 2, es lo progresivo y lineal que es el motor. Como no pesa mucho, aunque no es un dechado de ligereza, acelera bien incluso en marchas largas, pero tú tienes un menú de 6 relaciones para encontrar el punto exacto donde quieres tenerlo en función de la velocidad y la aceleración que quieras encontrar. Un 0 a 100 en menos de 6 segundos ya es una cosa seria, ¿verdad? Y es una gozada esas 1000 revoluciones extra más por minuto que tiene respecto a la versión anterior. Son muy aprovechables para darle ese puntillo extra racing que tiene este coche, con una dirección que me parece súper precisa y directa. Es espectacular la mezcla de la dirección. ¡Vamos arriba! No es que sea un dechado de prestaciones, lógicamente, comparado con los tiempos que tenemos hoy en día y las prestaciones locas que hay. Es un coche para conducir fino, para conducir al límite del cuentavueltas, para inscribirlo en las curvas, jugando con el cambio de marchas.
Es interesante que el sonido del motor en ningún caso se hace molesto, aunque lo tenemos aquí detrás, incluso conduciendo a una velocidad normal, es discreto, y cuando ruge no tiene un sonido especialmente racing, pero se notan esos 6 cilindros y esas 24 válvulas ahí respirando detrás nuestro. No hay aullidos, pero el sonido del motor es lo suficientemente contundente como para que acompañe a la sensación de conducción. Bueno, me gusta mucho cómo está el coche amortiguado, es un vehículo perfectamente utilizable en el día a día, no es insufrible, no tiene unas cotas en los amortiguadores y en la suspensión que lo hagan un auténtico sacaempastes. Se puede llevar perfectamente por estos resaltes que ahora son tan abundantes en nuestras carreteras y que no existían cuando este coche salió al mercado, y la mezcla de la entrega de la potencia con una dirección lo suficientemente directa pero sin ser loca igualmente, y el hecho de que el coche balancee muy poquito, está muy bien contenido el balanceo, pues hacen que sea un coche delicioso y que realmente como coche con motor central trasero que es, se convierta en un tragacurvas en el que el eje delantero sigue bien las indicaciones del volante, pero que ya llevado al límite podría acabar con pequeños subvirajes que van a salir de manera muy repentina, al igual que los posibles movimientos del eje trasero, que son prácticamente imposibles de conseguir. Pero ojo, porque en una situación de conducción al límite puede convertirse en un coche muy delicado, precisamente por esa configuración que tiene y por lo difícil que es recuperar un coche con esta configuración cuando se nos va de madre hacia adelante, precisamente por las características de su configuración. En todo caso, no hay pérdidas de motricidad, el coche responde muy bien a las indicaciones del acelerador, la rueda trasera 245 le viene muy bien como esa extra para ganar motricidad, 7000 vueltas, y en definitiva, pues un coche muy sano y muy divertido de conducir. Había leído muchas cosas sobre la leyenda del Clio V6, que es un coche muy peligroso, que es un coche complicado de llevar rápido. A mí desde luego no me lo parece, por lo menos en las circunstancias de esta carretera por la que voy conduciendo, que es una carretera que tiene un trazado más bien abierto, hay curvas cerradas, pero no es un tramo de montaña de rallies, podríamos decir. Y ojo, porque igualmente los frenos están a la altura para detener el coche. Llevamos unas pinzas AP Racing con 4 pistones, frenos lógicamente sobredimensionados. En la primera versión llegábamos hasta los 330 milímetros de ancho delante, en la segunda son un poco más grandes para contener ese extra de peso y ese extra de potencia que tiene el coche, y verdaderamente es un auténtico misil comparando las características de los coches de aquellos tiempos. Una auténtica gozada, la verdad, de llevarlo, y sobre todo una gozada también por esa pureza, aunque el motor no sea un dechado a la hora de subir de vueltas, no sea un dechado de empuje, pero el hecho de llevar un motor de 6 cilindros con el que tienes muchas posibilidades de gradación a la hora de jugar con el cambio y de modular cuánta aceleración tienes, te pone a prueba, y es verdaderamente la gozada de sentirse volantista, la gozada de sentirse conductor con este juguetito que la verdad es que me está encantando. Nos vamos a mover en ciudad en tiempo real, porque una de las cosas que más me ha llamado la atención del coche, sin ningún género de dudas, es que es menos incómodo y más llevadero en el día a día de lo que yo tenía en la cabeza, y probablemente tú también. Por suspensión, pero quizá también lo más llamativo y lo que nos ha dejado un poco descolocados es el hecho de que el motor suena muy poco. A la hora de circular por ciudad o de meterte en un carril de aceleración para ir por una autopista a 120, 130, para nada es un coche especialmente ruidoso, teniendo en cuenta que tenemos el motor ahí detrás. Es un motor muy silencioso si lo llevas suave. En este 6 cilindros, como digo, como tiene pulmón, puedes ir a punta de gas a 2000 y pico vueltas y el coche responde suavemente, no responde de manera rápida ni fulgurante, pero responde, ganas velocidad, ganas aceleración, y con eso no tienes que estar crispado, ni tienes que estar llevando el motor muy alto de régimen. Es una de las ventajas de llevar 6 cilindros y menos de 1,5 toneladas debajo del pie derecho, ¿verdad? Y bueno, callejeando, ratoneando por ciudad, la peor cota que tiene el vehículo, sin ningún género de dudas, es el radio de giro, que es malísimo, pero evidentemente no le vamos a pedir a un Clio V6 que se comporte como un utilitario urbano. Pero sin embargo, por lo demás, como te digo, no es un coche que sea molesto. Yo pensaba que iba a ser bastante más incómodo, y para nada. Es un vehículo que realmente, como puedes ver, desde luego no es lo más cómodo que existe, pero si quisieras ir a darte una vuelta con él a diario, tampoco sería ninguna tragedia. Vamos a incorporarnos a una autovía. Vamos a hacer el ejercicio para que puedas escuchar y yo te intente hacer sentir cómo es el proceso conduciendo con suavidad del Clio V6, porque ya lo hemos llevado al límite
y muy satisfecho con la respuesta del vehículo. Quizá las aceleraciones y las prestaciones con crono en mano no sean algo fulgurante ni loco, pero las sensaciones son muy buenas. Igualmente también es un coche comedido, en el sentido de que no hace grandes estridencias respecto al sonido. Desde luego lo que más llama la atención, con mucha diferencia, es la estética del vehículo, que es especial. Acelerando con normalidad, cuarta, quinta, caemos a sexta, 110 km por hora ahora mismo, punta de gas, sonido de motor prácticamente inaudible. Muy a gustito y muy cómodos aquí. He tenido ocasión de conducir a fondo tanto la versión 1 como la versión 2. Conclusión, la versión 2 es manifiestamente mejor. El motor está más lleno. Tenemos 1000 y pico revoluciones extra al final del cuentavueltas, donde en el fase 1 hay muerte entre 5 y 6000 vueltas, en el fase 2 hay rabia hasta las 6500, 6800 vueltas, mucho más estrujable y aprovechable la parte más puntiaguda del motor. El motor está más lleno a bajas vueltas. El tacto del cambio es ligeramente mejor y tiene un poquito menos de recorrido, al menos en estas dos unidades en el fase 2. El tacto de la dirección y de la suspensión, especialmente de la dirección, me parece claramente mejor en el fase 2, y esos cambios que se hicieron en el eje delantero le sientan de cine. Además, amén de ese pequeño extra de batalla, son 38 milímetros, pero en definitiva al final vas sumando diferenciales. Todos los extras que tiene el fase 2 respecto al fase 1 acaban sumando a favor y hacen un coche claramente mejor entre uno y otro. Así que si me tuviera que comprar uno, sin ningún género de dudas, más allá de cuestiones estéticas, el fase 2 es el campeón. Parece un coche de una generación superior, que realmente lo es, aunque parte de la misma base. Se arreglaron muchas de las cosas que se le criticaron al 1. Así que, queridos amigos, hasta aquí la primera prueba de vehículos clásicos, interesantes, young timers, coches especiales, coches con los que todos hemos soñado, coches que nos hacen soñar. Espero que te haya gustado esta primera aproximación. Si te ha gustado, si te mola este tipo de contenido, si te va el rollo, por favor, recomiéndalo, dale al like, compártelo, porque de la audiencia que generemos con estos vídeos, de la respuesta que tenga por parte vuestra, dependerá que hagamos muchos más contenidos de coches muy especiales que todos algún día soñamos en conducir, yo el primero, y en traerte ese garaje soñado al canal, y que al menos conmigo puedas tener las mismas sensaciones que tengo yo y la misma ilusión de subirte a esos coches que soñaste cuando eras un aficionado al mundo del automóvil, que lo hubieras dado todo por tener uno o por subirte a uno, como ahora estamos haciendo aquí en el canal de carwow.es. Nada más, queridos amigos, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, y nos vemos en un próximo contenido. Vendrán muchos más de estos.